Saludos de respeto y saludos cordiales con un augurio público que todavía hay tiempo de manifestarlo al señor doctor Gustavo Medina y al señor doctor Rafael Ollarte. Lo propio haremos, y de hecho con el jurista que nos está escuchando desde su domicilio particular aquí en la ciudad de Quito, el doctor Hernán Salgado. Felices días de este nuevo año para todos ustedes. Nos entretuvimos con el tema del Chapo. Y entonces, el Chapo de las enmiendas, porque también usted recuerda el famoso Chapo que nos servían en nuestros hogares serranos de pequeños. Que nuestros padres decían que eran muy buenos para la cabeza. Además, sí, la máchica decían, y seguramente no equivocaban. ¿No se equivocaron? No, nunca se equivocaron. Hay que reeditar entonces. Sí, y bastante. Bueno, lo que dicen es que viene un segundo paquete de enmiendas. Un segundo. No les... el tiempo que calcularon para entretener a la población y especialmente a los líderes políticos así llamados por ellos mismos, el asunto es que no ha dado ningún tipo de resultado estratégico. Y entonces nuevamente inventan en Carondelet, el doctor Mera seguramente, y hay una foto que lo dice todo. Un poquito confundida esta fotografía, en la que aparecen en plena jornada instructiva los principales dirigentes de Alianza País. Alianza País. Está la nueva subsecretaria de Asuntos Políticos, Paola Pavón. Y luego, aquí está. Caray. Es que esto es grande, y si lo vamos ubicando con la cámara y hacemos una operación de eso. Vamos a ver. Entre enero y abril va a difundirse el contenido de las nuevas enmiendas, dice el titular. Pero aquí vemos claramente que la presidencia del Parlamento está bastante preocupada, yo diría, llega a nivel de irritación, está muy molesta. Les voy a pasar esta fotografía que trato de también que lo vean mis amables oyentes y televidentes. Democracia TV está también en pleno funcionamiento y aquí se ve una fotografía de Palacio de Carondelet, donde Paola Pavón se estrenaba como secretaria de la política en la presidencia de la República, asunto que parece no era del agrado de doña Gabriela Rivadeneira, la presidencia del Parlamento. La mirada del doctor Mera para ver cómo reaccionan las dos integrantes, digamos, cupulares de Alianza País, y la preocupación del presidente dice todo. Entonces, miren ustedes la vista del doctor Mera, viendo cómo se da una manifestación de repudio entre las dos. Ahí hay algo más que eso. Bueno, pero las 8:17 de la mañana, no sé qué ojos le pone el doctor Mera, el principal secretario, obviamente con nivel de ministro, del señor presidente de la República en materia jurídica. Dicen entonces que tienen un plazo. ¿Para qué van a servir estas enmiendas? Le preguntamos al doctor Ollarte, con su permiso, doctor Medina. Bueno, buenos días, un placer. Efectivamente, el tema de las enmiendas que no conocemos otra vez, es decir, no sabemos
cuáles son los aspectos de la Carta Política que deben ser modificados. No tenemos tampoco claridad sobre qué dificultades está planteando algún precepto de la Constitución como para que se tenga que realizar un trámite tan complejo como el de una enmienda. Lo que queda claro es que a quien se le están ocurriendo estas enmiendas, que no las conocemos, es al jefe del Estado. Y si el presidente de la República, que tiene iniciativa en esta materia, idea alguna reforma constitucional que deba ser tratada por la vía de la enmienda, solo tiene un camino, que es el de la consulta popular. Es decir, el presidente de la República o los ciudadanos en un número no inferior al 8% del registro, podemos iniciar enmiendas constitucionales, pero en todos los casos van por consulta popular. En cambio, cuando la enmienda tiene origen parlamentario y el proyecto es presentado por los asambleístas, solo puede ser tramitada por vía parlamentaria, como fue la de diciembre de este año. Lo que estamos viendo entonces es que el presidente de la República se le están ideando una serie de enmiendas constitucionales que no conocemos, pero para esquivar el camino de la consulta popular va a hacer otra vez que sea su bloque parlamentario el que asuma la iniciativa, como que esto es una idea de los asambleístas. Mire, aquí se repetirá 10.001 veces que la Constitución no está escrita en piedra. Es una frase tan torpe como lo de la Constitución de los 300 años. Eso es obvio y natural. No hay ninguna Constitución que sea inmodificable. Todas lo son. Pero otra cosa es que yo tenga previsto un sistema de reforma constitucional y pretenda hacer enmiendas al buen tuntún, pues es decir, a la adivinanza. Correcto. Cuando uno modifica una Constitución, tal como cuando la hace, la tiene que realizar esa actividad con un nivel de seriedad tal que solo haga las enmiendas, las modificaciones estrictamente necesarias. Cuando usted se pone a modificar la Constitución alegremente, claro, parecería que no hace nada, ¿no? Solo hemos modificado la Constitución. ¿Qué pasa con el ordenamiento jurídico inferior que se torna inconstitucional? ¿Qué pasa con el ordenamiento jurídico inferior que ya no responde a los nuevos señalamientos constitucionales? Y a esto nos dedicamos siempre, a modificar constituciones, a cambiar constituciones, a complicar el ordenamiento jurídico, porque ciertamente la falta de seriedad tradicional en la política ecuatoriana desde 1830 en esta materia, porque en esto no hay nada revolucionario, señor. Aquí en Ecuador lo revolucionario sería que algún día alguien respete la Constitución, en la parte que le guste y también en la que le disguste, pues. Eso sería lo revolucionario. Esto es la misma historia de costumbre. Políticos moviendo el ordenamiento jurídico, moviendo la Constitución. A mí me parece mejor que es así, a mí me parece mejor. Vea, cuando uno toma una Constitución hay disposiciones con las cuales uno discrepa, uno dirá, no, esto no está bien. Pero de ahí a arriesgarse a modificarla. Bueno, yo tengo que estar sin medir los impactos que provoca en todo el estatuto, pues, ¿no? En nuestro país, donde incluso se modifican normas que ni siquiera han entrado en vigencia. Recuerde lo que ocurrió en su momento con el COIP, o lo que estaría pasando con el Código Orgánico General de Procesos. Bueno, entonces, ¿cómo están aprobando las cuestiones, no? O leyes que son objeto de reformas permanentes, como hasta la de tránsito. Una ley que la ciudadanía vive todos los días. Oiga, ya yo creo que ni el mejor de los abogados sabe cómo está el ordenamiento jurídico vigente hoy día. Con tanto decreto, reglamento, acuerdo, ley, y ahora pues, ni la Constitución en paz, ¿no? Ahora, bueno, fuera que nos digan qué van a modificar. Ve, aquí yo le insisto, por ejemplo, se rebaja en la Constitución la edad presidencial a 30 años. ¿Sabrá esta gente cuántos presidentes de la República se posesionaron con 30 años? Coger un librito de historia tampoco es complicado. Así es. Bueno, y uno solo, de paso. Uno, Juan José Flores. Entonces, ¿A qué edad fue la primera 29 presidencia? Cuando asume la jefatura del Estado, y cuando se aprueba la Constitución el 11 de septiembre de 1830 ya había cumplido la edad de 30 años. Es decir, la acomodaron ahí. Pero generalmente han sido
más que cuarentones, pues, los presidentes ecuatorianos, más de cincuentones. Así es. Pero bueno, entonces uno dice, ya. Pero era acomodaticio el asunto. Pero, oiga, pero uno dice, pero ¿por qué me está modificando la Constitución para eso? Por último, deme el nombre del candidato que necesita los 30 años. Es que es mujer, al parecer. Parece que ya no. Entonces, sí, pues. Veamos cómo defiende el señor presidente esto de las enmiendas. Esto de que no se puede tocar la Constitución, ¿quién les ha dicho? La Constitución de Estados Unidos, las 10 primeras reformas de una Constitución de 7 artículos, que eran 7 artículos, 10 reformas, ya se habían presentado antes de que se acabara de aprobar la Constitución. Y a los 2 años ya tenía 10 o 12 reformas, una Constitución de 7 artículos. Nuestra Constitución tiene 444 artículos. Por supuesto que hay que contrastarla con la realidad, hay que ir haciendo ajustes, como este de los migrantes, que por hacer el bien tal vez está haciendo un error, ¿ok? Y por eso nos dio el pueblo ecuatoriano su confianza en las urnas con 2/3 de la Asamblea, para gobernar, y eso es lo que vamos a hacer, gobernar para el bien común. Que alguien diga si estamos gobernando en nuestro propio beneficio, como hacían los socialcristianos y tantos otros partidos de este país. Probablemente va a ser muy difícil obtener de nuevo 2/3 en la Asamblea, si no va bien a la final del 2017. Pero esto nos da la oportunidad de legalmente, constitucionalmente, en paz, en democracia, lo que no han podido hacer otros países porque no han tenido esa mayoría en la Asamblea, corregir los errores que se puedan haber deslizado en la Constitución o mejorar esa Constitución de acuerdo a la realidad, ¿no? Ya tiene la Constitución 7 años, entonces ya se puede probar que está funcionando bien, que está funcionando mal. ¿Qué de escandaloso eso? ¿Qué hay de malo en eso? Pues lo satanizaron. No porque esté mal, porque no son ellos, porque era la Revolución Ciudadana la que tenía 2/3 de la Asamblea, la inmensa mayoría. Pero para que sigan sufriendo a sufridores, seguiremos teniendo ese inmenso apoyo popular en las urnas. Exa FM. En eso es lo que confía el presidente, y no sabe de la sorpresa que surgirá posiblemente en estos próximos comicios del 17. Doctor Hernán Salgado, muy buenos días. Tenga la gentileza. El señor presidente defiende el segundo paquete de enmiendas y defiende los cambios a la Constitución. No le gustó el número 444 y con las enmiendas que está realizando, o los adendums, entre comillas, que está modificando el espíritu de cada una de las iniciativas garantistas que no le gusta a él, de parte de su coideario hace algunos años, hace 8 o 7 años, el señor economista Alberto Acosta. Entonces, óigale rápidamente lo que él manifiesta, de nuevo, por favor, el número 13, reunión sobre segundo paquete de enmiendas. ¡Ay, que se vio hacer consulta popular porque es retroceso en derecho, reestructura del Estado! Que me digan qué derecho se ha retrocedido. Esto es mentira. Si alguno de ustedes, tenemos un año para ver quién dijo la verdad y quién mintió. Si hasta febrero del 2017 alguno de ustedes ve que ha disminuido uno de sus derechos, no vote por nosotros. Pero si ve que no ha disminuido ningún derecho, por el contrario han aumentado, no voten por los mentirosos de siempre. Estamos preparando el segundo paquete de enmiendas. ¡Ay! Entonces la Constitución de Montecristi no sirve, es tremendamente buena, es la mejor del mundo. Sus principios son maravillosos, pero son 444 artículos. Por supuesto que se puede haber cometido un error. En el primer paquete de enmiendas se corregía hasta un error gramatical, pero con las lecciones aprendidas, sabiendo a quiénes nos enfrentamos, expertos en confundir, en mentir, sin ninguna ética, sin ningún escrúpulo, primero vamos a hacer un proceso muy sistemático de socialización, también de consulta con la ciudadanía. Exa FM. Son como 2 hay del señor presidente que no le gustan definitivamente, pero vamos a escuchar a la respetable figura jurídica, digamos, de jurista, del señor doctor Hernán Salgado. Bienvenido, señor doctor. Buenos días, licenciado Rosero. Mucho gusto de saludarle y presentarme en su importante emisora. Un saludo cordial también para el buen amigo doctor Ollarte y el doctor Medina. Mire, de lo que escucho hay un punto que realmente no
puede pasar por alto que el presidente de la República lo diga con tanta tranquilidad. El punto de la reforma que se hizo en Estados Unidos, para mí es una herejía jurídica lo que él está diciendo, una falta de conocimiento total. Por favor, que tome algún experto, algún asesoramiento importante que le haga conocer cómo es las cosas. Él estuvo en Estados Unidos, ¿cómo no va a saber? Cuando se hizo la Constitución de Estados Unidos, la llamada Constitución de Filadelfia en 1787, y se terminó y se la presentó al presidente Washington para que ya entregarle la Constitución. En ese momento los estados dijeron, no firmamos, los 3 estados que habían elaborado la Constitución, no firmamos la Constitución en nuestros estados. ¿Por qué? ¿A qué se debía?, preguntó el presidente Washington. Le contestaron, porque no consta allí la Declaración de Virginia. La Declaración de Virginia constituye la base esencial de los derechos constitucionales, humanos, que se habían establecido en este nuevo país que era en los Estados Unidos. Como esos no estaban en la Constitución de Filadelfia, solamente estaba el aspecto institucional, entonces obviamente no firmaban la Constitución, no quisieron firmarla, y por eso inmediatamente se volvieron a reunir los constituyentes y aprobar las primeras 10 enmiendas. Esas sí son enmiendas, porque no se cambia el texto constitucional, solamente se agrega al texto constitucional lo que se ha discutido, lo que se quiere poner. Y entonces estamos copiando. A mí me avergüenza que tomemos términos de otros países, por importantes que sean. No se debe copiar nada. Es esto de enmiendas bolivarianas, enmiendas en Venezuela, enmiendas en Bolivia. Estos constitucionalistas de última hora traen esta expresión malhadada. Nosotros lo que siempre hemos hecho es reformar, modificar la Constitución. En Francia la llaman revisión constitucional. En Estados Unidos le llaman enmiendas. Muy bien, allá sí son enmiendas porque le agregan al texto. Mire usted las tonterías que se dicen, ¿no? Y que decir que la Constitución de Estados Unidos enseguida fue reformada por 10 disposiciones. No, señor, simplemente se agregaron esos derechos de Virginia que no se habían puesto para que la Constitución de esta manera sea aprobada hasta el día de hoy, ¿no? Si usted examina en otros países, y yo tengo la sensación de mirar siempre lo que pasa en México y en Argentina, países grandes, que más o menos nos pueden dar una orientación. México, su Constitución cumple 150 años el próximo 2017. 100 años, no, 100 años en 2017. Y entonces están pensando ahora sí ver si se hace una nueva Constitución. Y todos estos años anteriores han venido discutiendo, razonando, tanto en la academia como en otras instituciones, cómo reformar las instituciones de ese país y ponerlas en un texto constitucional nuevo. Argentina tiene su constitución antigua de 1857, ya esa sí va más de 150 años, no lo ha cambiado. Lo que asimismo discuten y discutieron bastante bien en 2004 para asimismo agregarle nuevas reformas para poner a los derechos, justamente los derechos humanos, ponerlos en mejor situación, más amplio, más claro, con lenguaje actual. Eso se hace, hay que razonar, no hay que tomar a la ligereza, como si se cambiara de camisa o de vestido, ¿no? Parece que así, ese es el concepto que tenemos aquí en el Ecuador. Hay que razonar profundamente, y luego de ese raciocinio profundo, de esa discusión, porque esto hay que discutirla entre todos, no es la Constitución como piensa la señora presidenta de la Asamblea, que lleve adelante las conquistas del partido X o de la ideología determinada. No, es de todo un país, de todo el Ecuador, lo que se plasma allí, el juego político de las instituciones ecuatorianas. Por lo tanto, entonces, no puede ser tan a la ligera que se anuncien reformas y cambios. Otra cosa inaudita que yo no entiendo es que las reformas, dice el presidente, son para mejorar los derechos de las personas. Yo no veo por dónde va a mejorar los derechos de las personas. Generalmente las reformas que se hacen
y que en este caso se llaman enmiendas según la Constitución ecuatoriana y que así lo han catalogado hasta la Corte Constitucional que son enmiendas, eso es para el cambio institucional. Si realmente son enmiendas es para el cambio constitucional, nada tiene que hacer con los derechos humanos, que se haga de una manera o de otra, naturalmente de manera indirecta, si se quiere, a la postre, repercute en los derechos de las personas, claro, y en los derechos de la sociedad, pero no tienen nada que ver directamente con los derechos de las personas, no tiene nada que ver. Lo que sí tenía que ver es esas restricciones que se han hecho, unas restricciones realmente vergonzosas, que el tiempo lo demostrará. Por ejemplo, la consulta popular. La consulta popular le quitaron simple y llanamente la palabra que la ciudadanía puede presentar consulta popular sobre cualquier asunto, cualquier tema. Eso lo suprimieron sobre cualquier asunto. No hay problema. Señores, están restringiendo los derechos. Ese sí es derecho político que tienen los ciudadanos ecuatorianos aquí y que en todas partes del mundo se respeta. Pues lo restringen. Eso sí es una restricción bárbara. Y eso no podía estar como, entre comillas, de enmienda, ¿no? No podía ser. Ahora, ¿qué es lo que se quiere? Se quiere otras cosas secundarias que yo pienso que no se necesita tocar la Constitución si realmente se respeta una Constitución. No hay que manosearla de esa manera. Si se respeta una Constitución, lo que se puede es acudir a las leyes orgánicas. Aquí en Ecuador no han querido... el doctor Ollarte me ratificará cómo se ha establecido, cómo hemos tratado de hacer conocer que las leyes orgánicas complementan el sentido de la Constitución. Y entonces lo que se puede es acudir a las leyes orgánicas. La Constitución de por sí es parca, es sobria, no puede entrar en detalles, porque justamente por hacer 444 artículos, ahora sí tienen que estar reformando constantemente. Claro, porque no se sujetaron a lo que debía ser una Constitución muy sobria, muy parca. Y entonces en ese momento la ley orgánica entra a complementar lo que la Constitución señala. Si esto fuera así, nosotros lo que podríamos es establecer reformas en las leyes orgánicas para que la Defensoría del Pueblo, que oí que podía ser materia de reforma, entonces, muy bien, aclare la ley orgánica. Que la fiscalización, que porque hay más ministros con diversos nombres, así mismo que pululan los que son ministros de Estado, pues esos no están sujetos a fiscalización. En primer lugar, no se ha hecho ninguna fiscalización, ¿no? Como todos sabemos. Y en segundo lugar, si se refieren al juicio político, muy bien, entonces a través de la ley orgánica legislativa, ahí se puede decir que todos aquellos que tienen nombres diversos finalmente son ministros y que se les incluya también para el juicio político. Yo no le vería ningún problema de esa manera. Y después, ¿qué decir de otros aspectos de migrantes, ambientales, que nos han señalado en la prensa que eso podía ser materia de nuevas enmiendas, entre comillas. ¡Ay, que se debe hacer consulta popular! El señor presidente dice, ridiculiza los petitorios que ustedes están... Seguro de que los petitorios de ustedes iban a ser contrapuestos con el criterio de él. Él busca hacer mofa de... digamos, de las peticiones que ustedes formulan o de las precisiones que exigen. Entonces, creo que le salió al revés el juego del ay. Entonces, yo le voy a preguntar al doctor Medina que tenga la bondad de ubicar lo que dice el señor presidente. Corregir errores del primer proyecto. O sea, se han equivocado en la Constitución, se han equivocado en el primer proyecto de enmiendas y hoy envía el segundo proyecto de enmiendas. Entonces, la gente lo que dice, doctor Medina, es la gente que tiene criterio político, especialmente los que están atrás de las movidas estratégicas del presidente
de sus ministros del Frente Interno y de la dirigencia de Alianza País. Entonces dicen que esto es francamente un tongo quematiempo para, digamos, que no nos preocupemos del asunto conflictivo en lo económico. Es decir, resolver el problema económico es lo prioritario, pero no saben por dónde comenzar. No tienen un modelo rectificatorio importante y entonces tienen que apelar a esto con una asesoría del doctor Mera que, bueno, hasta ahí llegó, pues, ¿no? Tenga la bondad, doctor Medina. Primero, gracias, Gonzalo, por la bondadosa invitación. Un placer de participar en este panel con el señor doctor Salgado y con el doctor Ollarte. En lo que toca al tema que usted plantea, es necesario sentar como premisa, y esto lo he reiterado en varias oportunidades, que las normas jurídicas son creaciones humanas, y como creaciones humanas tienen una serie de falencias, tienen que ir ajustándose a las necesidades de la población cuyas relaciones van a regular. Pero de esto a creer que las normas jurídicas, especialmente la norma fundamental, la Constitución de la República, tiene que reformarse a cada momento, hay mucha distancia. Claro que se imponen reformas como se impusieron en los Estados Unidos de América, inmediatas, porque a los constituyentes norteamericanos se les ocurrió omitir un capítulo fundamental alusivo a los derechos humanos y tuvieron que corregir ese error, introduciendo en la primera Constitución. Pero ocurre que la Constitución de Montecristi se discute y aprueba bajo una concepción llamada del neoconstitucionalismo, que sostiene que las normas constitucionales deben aplicarse directamente, sin necesidad de normas secundarias. Algunos pensadores dicen de la judicialización de la Constitución. Y esto está concebido en el primer artículo de la Constitución, cuando se cambia un concepto fundamental de que el Ecuador es un Estado de derecho, por el concepto de que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia. Y claro, con esta concepción se produce una Constitución la más nutrida, creo que del mundo, porque se trata de regular en la propia Constitución la aplicación de ciertas normas que por su propia naturaleza deben ser generales. Y claro, al poco tiempo empieza a sentirse por parte de sus mismos autores las falencias o los errores en que incurrieron por la falta de meditación seria en la elaboración de las normas constitucionales. No, es que a la vuelta de 7 años, tienen que darse ya 2 cambios fundamentales. El 2011 ocurrió un cambio fundamental, sobre todo en materia de justicia. El 2015 ocurrió otro cambio fundamental en otras materias, con el nombre de enmiendas. Y ahora ya se anuncia un nuevo paquete. Y se dice que para abril habremos de saber los temas sobre los que van a versar las nuevas enmiendas.
Sin embargo, ha trascendido en la prensa 3 o 4 temas que podrían ser materia del nuevo paquete de enmiendas. Me refiero a reconocer la nacionalidad ecuatoriana a los hijos de migrantes ecuatorianos, a regular las funciones de la Defensoría del Pueblo, a hacer que los secretarios, que es una creación administrativa, se sometan a la fiscalización y que se regulen la protección de los conocimientos. ¿A cuáles secretarios se refiere? Primero, me refiero a una serie de secretarios de instancias administrativas que no se llaman como deberían llamarse ministerios, que les han dado el nombre de secretarías, entre ellas la famosa Secretaría del Buen Vivir, que por lo que sabemos tienen rango, inclusive en cuanto a remuneraciones, de ministerios de Estado. Pero estos temas que he señalado, que han salido a la prensa, doctor, ¿con qué objeto hacen esto? Primero, a mí me parece de los secretarios, que, diríamos, por decir que tienen el propósito de que todos los funcionarios de alto rango estén sometidos a la tarea fiscalizadora del Parlamento Nacional. Argumento naturalmente político, porque este nuevo paquete va a darse precisamente cuando la campaña electoral esté ya en su pleno vigor. Pero los temas que hemos visto están comprendidos en la Constitución. Porque si mal no recuerdo, en materia de la nacionalidad de los hijos de los migrantes, hay una norma que establece que los hijos nacidos en el exterior de padre o madre ecuatorianos por nacimiento son ecuatorianos. Entonces, ¿para qué una reforma? ¿Para qué una reforma constitucional? En cuanto a los secretarios nacionales, si eso basta que se diga, como creo que está dicho en alguna parte, que tienen rango de ministros, en una norma secundaria. Agigantar a los votantes en el exterior, en cuanto con la incorporación de estos cuadros agradecidos. Naturalmente, con las enmiendas que se acabaron de aprobar, tienen suficiente material para afrontar los resultados de la crisis, como quiera que les llamen, desaceleración económica, contracción económica, cualquiera. Tienen también material jurídico para afrontar la nueva campaña electoral. Pero hay que pensar naturalmente en este nuevo paquete en temas que para mí, participo plenamente con el criterio del doctor Salgado, son normas secundarias que si hacen falta, deberían estar en los códigos orgánicos, en las leyes orgánicas, que en la doctrina constitucional se llama bloque de constitucionalidad, que ellos complementan los principios generales que están en la Constitución, como debe ser cualquier constitución. Pero lo que quiero subrayar es que ciertos principios de las nuevas invenciones del constitucionalismo vienen fallando. Aquello de que hay que aplicar la Constitución sin necesidad de leyes secundarias, en la última enmienda lo han contradicho, porque mandan que se dicten las leyes para adecuar las leyes secundarias, las normas de infraconstitucionalidad los llama, a las nuevas enmiendas. El tono dilatorio, decir doctor, que esos principios que informaron y que fueron tan expuestos con mucho entusiasmo van demostrando que no tienen validez cuando de hacer normas constitucionales se trata. Gracias, doctor. Le preguntaba, este tongo dilatorio que mencionan algunos observadores, especialmente políticos, no necesariamente dirigentes políticos, sino más bien observadores políticos, consultores inclusive. Entonces, ellos dicen que lo que hay, en ausencia de fórmulas de arreglo a la situación económica del país, que va de mal a peor,
pero a peorcísimo. En poco tiempo el Ecuador estará lamentando la inercia y ausencia de un modelo de solución de carácter macroeconómico que pueda sustentar el presente régimen, porque no tiene herramientas, no tiene reservas, no tiene buena cara para el exterior y además quiere no visitar Washington, y lo dijo en esta última sabatina, que él no irá ni al Fondo Monetario ni al Banco Mundial en busca de ayuda. Entonces eso quiere decir que puede tener razón el grupo de ecuatorianos que piensan que nos están entreteniendo con esto. Pero aparte de eso, lo que quiera decirnos respecto de las reformas, le hace segundo paquete. Sí, sería, ¿no? Tercero, Perdón. La enmienda 2015. Así es, mil perdones. Sí. Y la pregunta es acertada. ¿A qué horas van a hacer la enmienda por vía parlamentaria? Porque estamos en enero de 2016. Usted tiene que elaborar el proyecto, presentarlo a la Asamblea. El CAL tiene que calificar el proyecto de enmienda, remitir a la Corte Constitucional, que tiene que emitir un dictamen de control de vía, que más se demora más o menos un mes. ¿Ya? Realizar el primer debate. ¿Cuándo van a realizar el primer debate? No les importa la cronología porque están haciendo un tongo. Claro, es que si hay un problema en eso, porque si usted me realiza el debate ya por mayo, el segundo debate, ¿quién lo va a realizar? Si la enmienda fuera tan importante, estas cosas que no están son tan importantes, usted tiene la vía esta, el presidente de la República tiene él la posibilidad de presentar el proyecto y convocar a consulta popular, pero también tendría un problema. Chocaría la consulta popular con las elecciones, o con todo el tema electoral, porque usted en Ecuador, usted convoca a elecciones 120 días antes del acto eleccionario, y el acto eleccionario sería por allá por febrero. Entonces estaríamos con todo este tema ya de inscripción de candidaturas, calificaciones. ¿Para qué estamos haciendo esto? Sí me llama la atención. El presidente de la República dice que les han dado 2/3 en la Asamblea Nacional. Sí, claro. Por errores de la oposición, por la popularidad del gobierno en aquellos años, con el tema de que tenía muchos recursos, muchos gastos, la gente votó. Yo creo que por lo menos la mitad del electorado, y por esa razón les salen los 2/3, además con una oposición dividida. Es imposible que con oposición dividida y con cualquier método, cualquiera, no el de Hunt, cualquier método de adjudicación de escaños, usted logre algo. Errores de la oposición, las posibilidades del gobierno, quieren 2/3. Ahora, ¿eso quiere decir que esos 2/3 pueden ignorar a la ciudadanía? Porque yo le escuché al presidente de la República referirse a la última elección venezolana, indicando que eso es lo que se quiere hacer acá. Vea, hay que avisarle al presidente de la República que en Ecuador no hay elección intermedia, si es que lo que ha ocurrido en Venezuela no puede ocurrir en Ecuador. Es decir, en Ecuador la elección parlamentaria es simultánea a la elección presidencial. Entonces, le han mal informado lo que ocurrió en Venezuela. Claro, podía ocurrir hasta la Constitución 98, en que se eliminó la elección intermedia. La elección intermedia es muy interesante, tal vez alguna propuesta sea de volver a aquello. Efectivamente, yo concuerdo con lo que han dicho el profesor Salgado y el profesor Medina respecto del tema de comparar esto con el procedimiento de enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Ciertamente las 10 primeras enmiendas son todas de 1790, la Declaración de Derechos de Virginia. De ahí usted tiene 17 enmiendas más, pero usted tiene una enmienda anulada. La enmienda 18ª era la ley seca, la prohibición de producir, comercializar, tener, etcétera, bebidas alcohólicas, que fue eliminada posteriormente. Le quedan 15. La última enmienda a la Constitución de los Estados Unidos se produjo en 1992, que es el establecimiento de que si una ley modifica los salarios de los representantes y senadores, es decir, de los congresistas, no puede entrar en vigencia sino con la nueva elección. Que curiosamente además era una propuesta que se presentó al mismo tiempo que la incorporación de las 10 primeras, es decir, es una propuesta de 1789 que se aprueba en 1992, 200 años después. Si usted quiere, la última reforma trascendente en lo político es la rebaja de la edad de sufragio en los Estados Unidos a los 18 años, y se produjo en 1971. No tiene mucho parangón, o ningún parangón, el procedimiento que estamos viviendo de enmiendas en Ecuador con lo que se hace en Estados Unidos. En Estados Unidos usted propone además temas
específicos, muy concretos y supremamente discutidos, porque además en los Estados Unidos las enmiendas que son aprobadas por el Congreso Federal tienen que ser ratificadas luego por los estados, por los congresos de cada uno de los estados, de los 50 estados de los Estados Unidos, y por lo menos las 2/3 partes del total de estados deben ratificar la enmienda para que entre en vigencia. Nada que ver con el sistema ecuatoriano. Yo también coincido con el profesor Salgado, con mi maestro, respecto de que para esto estaban las leyes orgánicas, pero en Ecuador leyes orgánicas son cualquier cosa. Es decir, usted aquí en Ecuador aprueba como orgánico lo que se le ocurre. Es decir, no le dimos ese valor que le dio el constituyente francés de 1958, de que dejemos las cosas básicas en la Constitución y que el desarrollo secundario esté en las leyes. Pero si usted tiene materias de importancia constitucional, tenemos esta categoría intermedia de la ley orgánica. Es decir, no pongamos en la Constitución, pero tampoco le dejemos al legislador ordinario. Pongamos en leyes orgánicas. En Ecuador usted aprueba cualquier pavada mediante ley orgánica. Entonces, claro, estamos siguiendo en eso, vamos y volvemos. Creaciones de los abusivos. Lo que indica el profesor Medina respecto de la ciudadanía, de esta reforma a la ciudadanía. Tal vez lo que se quiere es volver a la Constitución 98, porque la Constitución 98 ha resucitado en un montón de leyes. Esa Constitución que era tan espantosa, la del 98, en Ecuador ha resucitado en un montón de disposiciones legales y parece que no hubiese cambiado a la hora de interpretar la Constitución del año 2008. Pero tal vez quieren volver al tema de que la Constitución 2008 establece que los hijos de ecuatorianos por nacimiento, nacidos en el exterior, son ecuatorianos por nacimiento de pleno derecho. La Constitución anterior establecía algo similar, pero establecía que a los 18 años tenía que optar. ¿Ya? Sea eso. Que se eliminó esta cuestión de optar por la adquisición de la nacionalidad ecuatoriana por nacimiento, ¿ya? Tal vez queramos volver, tal vez alguien se da cuenta de los errores, ¿no?, que se ha cometido en Montecristi. Pero bueno, es una cuestión que hay que discutir con seriedad, pues no seguir haciendo esto de las reformas al buen tuntún. A mí me ha parecido que esto puede ser bueno, lo pongo. Si falla, no, es que, ¿cómo dice? Podemos enmendar la Constitución. Porque nos podemos haber equivocado. No me sale tan bien el AYA. No, le sale mejor que la grabación. No, para nada. El problema de las primeras enmiendas es por el temor que tiene la oposición de que él sea el candidato presidencial en el 2017. Dice, ¿no creen que yo ya dejé eso? Ya renuncié. Temen que yo vuelva a retomar la primera iniciativa. Esto parece un juego. Pero esto es lo que dijo el presidente. Que nadie se engañe. O sea, el gran problema de las primeras era que Correa se presente de candidato. Tenían terror, porque saben, modestia aparte, gracias a ustedes, no gracias a mí, gracias al mal gusto y generosidad del pueblo ecuatoriano, conmigo de candidato, si mañana fueran las elecciones, los volveríamos a derrotar 3-1. El desafío es derrotarlos 3-1 sin Correa de candidato. Entonces era todo el problema. Que la alternabilidad, que el espíritu democrático, que el procedimiento, todo es cuento. Era cuento porque tenían terror de que Correa se les presente candidato. Y créame que nunca quise ser candidato. Y cuando vi la mediocridad y la desunión de la oposición, hicimos un análisis con los compañeros y dijimos, no, haciendo un buen trabajo, sin Correa candidato los venceremos en febrero de 2017. Así que si pueden, alejen de mí este sacrificio. Pero créame que en el 2017 no quería ser candidato. Exa FM. ¿Qué le parece, doctor Hernán Salgado? Todo esto es así, vacilando entre juegos, entre bromas, entre desplantes, y estamos tratando de la Carta Política del Estado, no estamos hablando de la carta que seguramente alguien le mandó a que lea, qué sé yo, es la Carta Política del Estado, estamos hablando de la Constitución. Y la forma como someten a consideración del pueblo ecuatoriano las propuestas y las réplicas son bastante peregrinas, por decirlo menos, doctor Salgado. Mire, sí, yo calificaría también de totalmente peregrinas, que demuestran una ligereza que avergüenza y da tristeza ver que los políticos que dirigen al país no han madurado lo suficiente para comprender lo que significa la Constitución, la ley que debe permanecer todo el tiempo encaminando a gobernantes y gobernados
por las rutas del Estado de Derecho. Pero vea, hay un punto que vale la pena recalcar. Acabo de escuchar nuevamente este tema de, claro, como yo no me reelijo, dice el presidente, ya, ¿dónde está el problema? No, señor, ¿por qué tiene que pensar siempre en sí mismo? Deje, por favor, el ego, que ningún político esté pensando en sí mismo, que piensen en el país, que piensen en las instituciones del mundo, no solo del Ecuador. La reelección en cualquier parte del mundo significa autocracia, y eso no es por ningún lado democrático. La reelección significa en Latinoamérica volver a los tiempos de Trujillo, del caudillo Trujillo de República Dominicana, de los Somozas de Nicaragua, de Stroessner de Paraguay. Esas son las autocracias, y más que autocracias, realmente dictaduras despóticas y sangrientas. Eso significa la reelección, y país que tiene la reelección cae en ello. Nosotros no queremos la reelección, sea con quien sea. La institucionalidad tiene que prevalecer. El que quiere instituciones democráticas, instituciones que revigoricen al país, tienen que pensar que no puede haber reelección indefinida. Ya la reelección por una vez es problemática. Ecuador nunca lo hizo. Solo el presidente García Moreno se atrevió a hacerlo aquello y murió a causa de esa errónea idea. Los demás no hemos pensado jamás siquiera en una reelección inmediata. Muchísimas gracias, doctor Salgado. Usted termina, doctor Medina. Son las 8:59 de la mañana. Tenga la bondad, doctor. Hay que hacer esfuerzos serios por reformar el ordenamiento jurídico, sin llegar al extremo de hacer de esas modificaciones causa de inestabilidad, porque ese es uno de los efectos fundamentales de los cambios muy repetidos de las normas. Deben dictarse de tal manera que ellas duren lo más que sea posible para conseguir precisamente estabilidad, seguridad jurídica en los actores nacionales, sobre todo en materias económicas tan delicadas para el Ecuador, Tenemos que afrontar una crisis, y esa crisis, así creo que se llama, desde mi perspectiva, debe hacerse con políticas sabias, con políticas verdaderamente meditadas, tratando de crear un ambiente de confianza entre los ecuatorianos, precisamente porque estamos a portas de una época electoral que va a ser muy dura, muy confrontativa. Y eso hay que evitar. Los ejemplos ajenos, las experiencias ajenas, creo que son importantes para nosotros. La experiencia de Venezuela creo que es importante entenderla en su verdadera dimensión. Naturalmente, las próximas elecciones producirán ciertos efectos. Me atrevo a creer que las circunstancias del 2016 ya no son las mismas que las circunstancias del 2006. Habrán cambios de carácter fundamental. Y esos cambios deberán acometer, aparte de afrontar la situación económica que es trascendente en nuestro país, también el problema de ordenar el sistema jurídico de nuestro país. Tarea de veras muy seria. Porque en cuanto no tengamos una legislación coherente y clara, y no tengamos jueces y autoridades que apliquen independiente esas normas, no habrá la tan ansiada estabilidad o seguridad jurídica
que es condición fundamental del progreso de todos los pueblos. Muchísimas gracias, doctor Rafael Ollarte, doctor Hernán Salgado, doctor, muy amables por haber estado con nosotros, el doctor Medina, y todos ustedes, amables oyentes, por la atención que han dispensado a este dificultoso y engañoso asunto. Lo que yo quería introducir a continuación es dentro de lo que él llama la cantaleta del gasto público. El señor presidente, él es el que dice así, la cantaleta del gasto público. Yo no lo estoy diciendo, presidente. Usted es el que se dice la cantaleta del gasto económico. Bueno, del gasto público, exactamente. Allí al presidente se le fue el tema de la petición que robusteció con un exhorto que improvisó reiteradamente a lo largo de la sabatina. Él dijo que es ya indispensable, necesario y de hombres correctos exponer quiénes son los nuevos ricos que esta democracia dirigida por él, si es democracia, ustedes tienen la última palabra, este ámbito de gobierno que les se ha señalado la historia. En este trayecto, dijo el presidente que los verdaderos causantes de desacomodos éticos, de robos o apropiaciones de dineros de propiedad del pueblo ecuatoriano son otros, y naturalmente culpó a los opositores y partió de consideraciones incluso de carácter tributario. Pero esta fue la intervención del señor presidente de la República. Tenga la bondad. La gran prueba de enriquecimiento ilícito es presentar la lista de los funcionarios del gobierno. ¿Se imaginan ustedes? ¿Hasta cuándo? ¿Por qué tenemos que soportar eso? Que los verdaderos corruptos acusen de corruptos a los demás. Y esto lo van a tratar de posicionar los nuevos ricos, y nunca van a demostrar nada. La demostración es una lista involucrando a gente buena, inocente, qué terrible. Y esto lo aceptan muchos actores políticos por la lucha política. No, señores, la lucha política también implica ética, verdad. No todo se permite en la lucha política. Por si acaso, el MPD, que son los peores, ¿no? Gente sin bandera, o sea, gente incluso a cierto derecho de respeto, porque aunque sea tiene ideología, coherencia, el MPD es cualquier cosa, pues se alía con Dios, con el diablo, por mantener sus espacios de poder y habla en nombre de los pobres, ¿no? Y una mediocridad terrible. Ponme este tipo, Chaluisa, de la FESE, no sé si existe. Ahí también, me dirijo una carta, economista Rafael Correa, de mis consideraciones, en primer lugar, saludarle con el respeto que se merece y desearle un año de prosperidad para usted y el país. Ante la desinformación que usted comprensiblemente sufre y ante la ineficacia de sus empleados asesores, me permito hacerle llegar la lista que usted solicita urgentemente en sus mensajes públicos cada semana. Lista de nuevos ricos de Alianza País: Camilo Samán, Fernanda Alvarado y hermano, Pedro Delgado, Pirina Correa, Fabricio Correa, Ricardo Patiño, Gabriela Rivadeneira, la Mediagüita, Fernando Cordero y familia, Carlomar Carraco y familia, Virgilio Hernández. ¿Hay derecho a esto, compañero? Cualquier persona de esta lista puede mandar a este tipo si es que existe, no sé si existe, Mauricio, y ojalá lo hagan, porque hay que sentar precedentes, no hay que tener miedo de utilizar la justicia. Así se resuelven los conflictos en un país civilizado, así uno puede defender su honra de tanto malqueriente que no tiene nada que perder. Pero a rechazar a esta clase de gente, compañero. Exa FM. El señor presidente, escuchan todos ustedes, dicen, ya pues, ¿dónde está la lista? Y algún dirigente del MPD le ha mandado la lista que ustedes acaban de escuchar. Dice que le va a meter preso. Entonces, ¿quién le va a poder informar? Todo el mundo andamos con lista en el bolsillo, ¿no? Pero ¿quién le suelta? A conocimiento especialmente del señor presidente. No sé qué, una opinión pequeñita, doctor Medina. El manejo de la cosa pública
requiere reales procesos fiscalizadores. Por eso es que hay que pensar en que estas actividades tan soslayadas de nuestra actividad retomen el rol que ellas requieren, precisamente para establecer responsabilidades si es que las hay, o señalar si las se ha manejado con absoluta seriedad. Hay que ser sumamente serenos para naturalmente pensar en estos temas que tienen que ver con el manejo de la cosa pública. ¿A usted qué le parece, doctor Ollarte? De gana el bandazo del señor presidente de convocar a las personas que tengan conocimiento de quiénes son los de esta hora nacional? Sí, bueno, la gente tiene dudas y en un Estado de Derecho frente a la duda del ciudadano, que es legítima siempre, ¿ah? El órgano del poder público tiene que responder a sus representantes, no enojarse, tiene que responder a sus representantes. Si hay gente que anda diciendo estas infamias, como dice el presidente de la República, bueno, pues que nos quede bien claro que no solo se dice que es una infamia, sino que en efecto lo es. Es decir, con transparencia, demostrar que ahí no hay ninguna cuestión torcida en la administración gubernamental. Es decir, que en realidad no ha existido ninguno de estos famosos nuevos ricos o cosas por el estilo, sino que son maledicencias. Pero tenemos que dejarle eso muy claro a la ciudadanía. No basta con decir no hay, sino que tengo que demostrarle al ciudadano que me ha elegido y al cual yo le represento, porque esto no es mi casa de hacienda, sino que es un Estado en que las cosas se están manejando bien y con total transparencia. Mire, si hasta en los cursos se le exige al tesorero del curso que se maneje con transparencia, y yo recuerdo cuando el tesorero del curso se comía un helado más que el resto, ¿de dónde? Y no se ofendía tampoco, ¿no? Entonces, porque eso es cuando usted maneja cuestiones que son ajenas, en este caso, del público, del pueblo, ¿no? Y peor que aquí que se han acabado con toda la congeladora, pues.